Pero Jesús, en esa cruz y en ese momento que nosotros vimos, le estaba diciendo a sus discípulos: correte de ahí, porque en el lugar donde vos tenés que estar, yo lo voy a tomar por vos. El lugar donde vos tenés que estar, yo me voy a sacrificar por tu vida. Correte de ahí, porque vos no vas a sufrir todo esto, porque yo lo voy a sufrir por ti. Qué día tan glorioso, qué día tan especial, qué día tan lindo. No solo por lo que estamos recordando, porque nosotros, los hijos de Dios, recordamos todos los días el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Pero cuando vemos estas fechas y que vemos que ahí la gente se acuerda de que existió alguien que vino a dar su vida, bueno, decimos: Señor, esta es la oportunidad para demostrar tu amor. Esta es la oportunidad para hacerle ver al mundo quién eres tú. Por eso me conmueve mucho esta fecha, no solo por el hecho de las Pascuas y que recordamos, porque nosotros lo recordamos todos los días, pero es impactante ver cómo los que conocieron al Señor y hoy están viviendo sus momentos de apartados, ponen una imagen de Cristo, y digo: gracias, Señor, porque a pesar de todo reconocen que tú moriste por sus pecados. Porque eso es lo que están haciendo, reconociendo que son pecadores y que necesitan de esa sangre que nos redime cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablarte, claramente voy a hablarte de la resurrección. Voy a hablarte de la resurrección, porque hoy vamos a resucitar junto a Jesús. Y voy a leerte algo, se encuentra en Mateo 28, espere que lo busco yo también, ahí va. Mateo 28, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 6. Y dice: pasado el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? Sábado. Al amanecer del primer día, ¿qué sería? Muy bien. Domingo. El primer día de la semana. ¿Vinieron quién? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó ¿sobre qué? Sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como paralizados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿lo leemos juntos? No temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos los que están parados, y como te dije, voy a hablarte de la resurrección. Voy a hablarte del Jesús resucitado, pero antes de hablarte del Jesús resucitado, voy a hablarte de los 3 días de silencio, de los 3 días de dolor, de los 3 días de angustia, de los 3 días de luto. Antes de hablarte de la resurrección, quiero hablarte de eso. Y voy a hablarte de 11 que estaban desesperados, de 11 que estaban destruidos. De 11, eran 12, pero uno, el traicionero, se fue, se suicidó. Quedaron los 11 fieles. Había 11 que estaban tristes, que estaban desesperados, que no sabían qué hacer, que eran sus 11 discípulos, que eran los que caminaron con Jesús durante todo su ministerio, durante esos 3 años donde Jesús hacía milagros, maravillas. Quiero hablarte de esos 11
de esos 11 que se parecen tanto a mí y tanto a vos. Quiero hablarte de los discípulos del Señor antes de hablarte de la resurrección y de estos 3 días de silencio. Hombres que eran, dice, si nosotros podemos ver los evangelios cuando comienza el ministerio de Jesús, que comienza en Mateo y todos los evangelios que le siguen, dice que Jesús fue llamando a cada uno de sus apóstoles, de sus discípulos. Y sus discípulos, como decía Jonah, eran personas que sabían de la palabra, eran personas que tenían alto rango en ese tiempo. No, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, eran personas que tenían familia, que vivían una vida común y corriente como la tenemos nosotros. Eran hombres comunes y corrientes que trabajaban, que tenían su familia, pero sin embargo un día, voy a bajar un segundo, pero sin embargo un día se encontraron, o quién le salió al encuentro, el maestro. Y ellos, ¿qué hicieron? Le dijeron, yo voy a seguirte. Y Jesús le decía, seguime. Y ellos dejaban todo para seguirle a Jesús. Como les digo, no eran personas que tenían una vida comprada, que tenían mucho dinero, no, porque eran pescadores, la gran mayoría. Después tenemos al recaudador de impuestos también, que nadie lo quería, que todos lo odiaban, porque parece que se mandaba algunas, ¿no? Nadie lo quería, todos lo odiaban, pero sin embargo Jesús escogió al que todos odiaban, al que todos despreciaban. ¿Para qué? Para ser uno de sus discípulos. Entonces podemos ver a través, ¿no?, de esta historia en todos los evangelios que Jesús escogió a pecadores, que Jesús escogió a ladrones, que Jesús escogió a lo vil y lo despreciado. ¿Para qué? Para que sean sus fieles, para que sean sus discípulos. Y te digo que mi esposo Fede hablaba el viernes de Pedro. Del Pedro que negó a Jesús. Y es verdad, él hablaba de un Pedro que negó a Jesús, que era un Pedro diferente al que después, como decía Joa, predicaba y se convertían de a 5.000 y a 10.000. Y cuando él pasaba, su misma sombra que pasaba, eran sanados los enfermos. Pero no era el mismo Pedro que negó a Jesús que ese Pedro. Y muchos por ahí juzgamos a Pedro. Muchos por ahí decimos, este Pedro, ¿cómo va a negar a Jesús? Mirá, le prometió, como veíamos el viernes, como nos leía Fede, que le prometió, voy a estar contigo y si es necesario voy a dar yo la vida por vos. Pero sin embargo, él hablaba de cuántas horas eran los que estaban el viernes. 7 horas. En esas 7 horas lo negó. Y voy a usar una frase que se dice mucho en la tele, en la farándula. ¿Quién resiste un archivo? ¿Cuántos de nosotros alguna vez no negamos a Jesús? No, pero lo negamos al no hacer su voluntad. Lo negamos a no obedecer. Lo negamos a no hacer lo que Dios nos manda, a no buscarlo, a no congregarme, a no servirle. Y te puedo dar una lista infinita. Por eso yo te digo, quiero hablarte de los 11 que tenían sus defectos, que tenían sus cualidades, que se equivocaron, que erraron. Sí, lo hicieron, al igual que yo y al igual que vos. ¿Sabe que los 12 tenían características de la iglesia? No voy a tocar ahora las características de la iglesia porque no lo voy a hacer largo. Pero yo te quiero hablar de estos 3 días de dolor, estos 3 días de luto. Imagínense, ellos seguían a Jesús, no entendían de su palabra, pero sin embargo caminaban con Él, veían sus milagros, veían lo que Jesús hacía, escuchaban lo que Jesús le decía. O sea, ellos dependían del Maestro, dependían de Él. Si nosotros vemos las Escrituras, podemos ver que ellos, todo lo que Jesús les decía que hagan, ellos lo hacían y ellos vivían dependiendo de lo que Jesús hacía. Pero pasó algo que
Ellos ya sabían que iba a pasar, pero se habían olvidado. Y yo quiero recordar junto a vos, cuando yo te diga, yo quiero recordar junto a vos qué es lo que pasó en ese momento. ¿Qué es lo que pasó antes de hablarte de los días de luto? Quedaban 11 en la tierra devastados y desesperados. Quedaban 11 que no entendían qué hacer. Yo me imagino el corazón de esos discípulos. Más allá de que habían negado, más allá de que tenían sus errores, pero al que ellos seguían, al que ellos amaban, al que ellos durante 3 años le fueron fiel y estaba al lado, ya no estaba más. Vamos a ver después que ellos estaban tristes, angustiados y amargados. Y yo quiero ponerme de ejemplo. Ellos seguramente no entendían. Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo de Dios entregara su vida, pero yo creo que ni en su mente imaginaban lo que acabamos de ver. Y ellos lo pudieron ver y vieron que el Maestro ya no estaba. ¿Cuántas veces quiero ponerme como ejemplo, cuántas veces nosotros estuvimos como los discípulos, siguiendo a Jesús, diciéndole, sí, Señor, yo voy a servirte. Dejo todo por amor a ti, dejo todo para seguirte, pero cuando el Señor dice, bueno, ahora voy a hacer silencio, ¿a cuántos les tocó vivir momentos de silencio? ¿A cuántos les tocó vivir momentos de soledad? ¿A cuántos les tocó vivir momentos de tristeza? ¿A cuántos les tocó vivir momentos de preguntas donde no entendíamos y buscábamos dónde está mi maestro? Yo me imagino los discípulos, ellos no sabían hacer otra cosa que seguir al maestro. Ellos no sabían hacer otra cosa que ver, que estar, que servirle. Y de pronto ya no estaba. De pronto ya no estaba más. Él había entregado su vida en la cruz. ¿Sabe lo que hizo Jesús en la cruz y lo que los discípulos no lo entendieron hasta después? Esta corona me la tenía que poner yo. En esta cruz tendría que estar crucificada yo. Pero Jesús, en esa cruz y en ese momento que nosotros vimos, le estaba diciendo a sus discípulos, correte de ahí, porque en el lugar donde vos tenés que estar, yo lo voy a tomar por vos. El lugar donde vos tenés que estar, yo me voy a sacrificar por tu vida. Correte de ahí porque vos no vas a sufrir todo esto, porque yo lo voy a sufrir por ti. Y los discípulos no lo entendieron en ese momento. Ellos estaban tristes. Y a nosotros también muchas veces pasamos por eso. Sabemos que Jesús murió por nuestras vidas. En la cruz se llevó enfermedades. En la cruz se llevó esclavitud. En la cruz se llevó cuantas cosas. Pero sin embargo, cuando pasamos momentos de silencio y de luto, nos encontramos como se encontraban los discípulos, devastados. Nos encontramos sin salida, sin saber qué hacer. Uno corría por un lado, el otro no llegó, el otro se fue, estaban todos dispersados, no sabían qué hacer. Un caos. ¿Cuántos vivieron temporadas de caos en sus vidas? Ellos eran como nosotros. Y nosotros tenemos al Espíritu y ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Así que imagínense cómo se encontraban. No lo podemos imaginar, pero esos 11 hombres estaban tristes. Y me encanta la versión de Marcos cuando dice que verdaderamente lo que ellos estaban pasando. Pero como te dije que no lo quiero hacer tan largo, primero lo que te quiero decir, ¿cuántos de nosotros en momentos de silencio, de luto, de tristeza, de angustia, de desesperación, no nos sentimos como los discípulos? Todos pasamos esos momentos.
Pero hay buenas nuevas hoy para tu vida. Él ha resucitado. Hay buenas nuevas para tu vida. Él resucitó. Llegó el tercer día a nuestras vidas. Llegó el tercer día a la vida de los discípulos. Dice, en lo que acabamos de leer, ¿a quién buscas? El 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, ¿por qué? Yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado, el que murió. Y el 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y dice, si ustedes después me bajo porque se escucha como está acoplando acá. Dice después, y voy a contarles, me encanta la historia de que estas mujeres van y le dicen, ¿no?, a los discípulos que la tumba estaba vacía. Y dos de ellos, que era Pedro y que era Juan, fueron a ver si era verdad. Entonces van a la tumba. El discípulo amado, que era Juan, no se animó a entrar, y Pedro, que era corajudo, Pedro tenía vigor. Era medio desancochado, pero tenía valor. Entonces entra Pedro a la tumba, sale y le dice a Juan, es verdad, no está. Y entra el discípulo y ahí corroboran ellos que Jesús no estaba. Van al encuentro de los otros discípulos y Jesús los manda a que vayan a una ciudad cuando se encuentra con las mujeres. Usted después compárelo con todas las versiones. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Diferentes perspectivas, ángulos, lo explicó Fede el viernes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban yendo hacia donde Jesús les había dicho que lo espere. Y me encanta la versión de Marcos porque dice que los discípulos iban y detrás de ellos, de lejos, iba Jesús. Detrás de ellos, de lejos, iba Jesús. Y sabe que cuando yo leía esta versión de Marcos, a ver si la tengo anotada para que usted después la lea en su casa. De Lucas. De Lucas 24. Dice que mientras ellos caminaban, Jesús iba de lejos y los iba mirando. Y ellos veían que alguien los estaba siguiendo. Entonces Jesús le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Puedo bajar? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tristes? Y los discípulos, ¿cómo no sabés lo que pasó? ¿No sabés lo que ha acontecido en Jerusalén? No sé nada. Y le empiezan a contar todo lo que había pasado con Jesús sin saber que era su maestro. Por eso le digo, me encantó esta versión. Sin saber que era su maestro. Entonces le contesta, pero ustedes no sabían que todas estas cosas eran necesarias que pasaran para que la palabra se cumpliera. Entonces dice que siguieron caminando, ellos todavía sin saber que Jesús iba con ellos. Quiero decirte que tu luto, que tu tiempo de silencio, que tu tiempo de dolor, que tu tiempo de enfermedad, que tu tiempo de angustia, que tu tiempo de sequía, que tu tiempo, llámalo como quieras, ha terminado. Porque Jesús ahora comienza a caminar contigo. Jesús ahora comienza a caminar contigo. Jesús ahora comienza a darte señales. ¿Se acuerdan de las señales? No voy a hablar otra vez de las señales. Entonces quiero llevarte a esto. Entonces dice que ellos van, ya se hacía de noche, este domingo, ya se hacía de noche. Y le dicen a este hombre, que ellos todavía no sabían que era Jesús, le dice, bueno, no te vayas porque ya es tarde para irte. ¿Por qué no comes con nosotros? Le dicen los discípulos. Entonces Jesús dice, voy a comer con ustedes. Y dice que se sentaron en la mesa. Jesús tomó el pan y lo repartió cada uno de ellos con el vino. En ese momento se dieron cuenta que el que estaba sentado con él era el que había resucitado. Cada vez que pases por angustias,
Cada vez que pases por tormentos, cada vez que pases por desiertos, Dios se va a sentar al lado tuyo y te va a mostrar el principio de tu llamado. Y te va a mostrar tu principio, porque ellos volvieron otra vez. ¿Se acuerdan cuando hizo eso Jesús? En la última cena. Cuando le dijo, yo me voy a entregar. Y Jesús, cuando volvió a encontrarse con los discípulos, volvió a hacer lo mismo. Repartió el pan y ellos se dieron cuenta que era Él. Y en ese momento, dice que desapareció. Y lo que me llama más la atención de esta historia de Lucas es que cuando Jesús desaparece, se dicen el uno al otro, che, ¿vos no sentiste que cuando este hombre hablaba había fuego en mi corazón? ¿Vos no sentiste cuando este hombre estaba sentado al lado mío había un fuego que no lo podía expresar y detener? ¿Vos no viste que cuando él hablaba algo ardía dentro de mí? Quiero decirte que la resurrección trae fuego a tu vida. La resurrección trae pasión. La resurrección trae revelación, porque ellos se dieron cuenta que Jesús estaba ahí por el fuego que había dentro de ellos. Y para terminar, quiero decirte que cuando hay momentos de luto y de silencio, siempre hay momentos de resurrección. A veces nos sentimos devastados, a veces nos sentimos muertos, a veces nos sentimos en el piso y decimos, ¿ahora qué hago? Dios no me habla, Dios no me contesta, ¿qué voy a hacer? Pero quiero decirte que ya no vivas en la enfermedad, que ya no vivas en lo que pasó, que ya no vivas en lo que quedó, porque la cruz está vacía y Él ha resucitado. La cruz está vacía y al que busca, le dijo, está entre nosotros, sanando, libertando, restaurando, entregándote cosas nuevas, vida nueva. Y eso es lo que quiere. ¿Qué significa la Pascua, Fede? ¿Qué significa la Pascua? La Pascua. La Pascua que hoy estamos hablando. Vida nueva. Significa vida nueva. Y hay otra versión en Juan, y con esto termino. Hay otra versión en Juan que dice que cuando Él estaba con sus discípulos, era el día domingo de noche. Día domingo de noche. ¿Qué día estamos hoy? ¿De qué? Escuche bien. Era domingo de noche y Jesús estaba con sus discípulos y bueno, se había encontrado y todo lo que hemos dicho lo cuenta de otra manera, pero dice algo que en los otros evangelios no lo dice. Dice que Jesús sopló aliento y dijo, recibid mi Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? ¿No fue en el Pentecostés? ¿Cómo recibir mi Espíritu Santo? ¿No fue en el Pentecostés? Y para explicarte esto, quiero llevarte al principio, al Génesis. La creación, Adán y Eva. Adán. ¿Cómo Dios le da vida a Adán? Sopló un aliento y él vivió. Y vamos a Juan. Y dice que él les dijo, recibí mi Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le estaba diciendo, a partir de hoy vas a vivir una vida nueva. A partir de hoy vas a ser bautizado en fuego y en Espíritu Santo. A partir de hoy no vas a vivir más con tus emociones, sino que a partir de hoy vos vas a vivir de una manera diferente. O sea que, ¿qué significa la Pascua? Nueva vida. ¿Qué significa el aliento que Dios le había dado a sus discípulos? Nueva vida. Quiero decirte que a partir de hoy, si vos podés creer la resurrección en tu vida, la resurrección en vos, en tu vida espiritual, llega un nuevo tiempo a tu vida, llega un nuevo tiempo a tu familia, llega un nuevo tiempo a tus hijos. Él ha resucitado y con Él nosotros fuimos resucitados. Él ha resucitado y con Él nuestra familia ha resucitado. Él ha resucitado y con Él todos nosotros hoy estamos vivos gracias a Él. Entonces quiero decirte que
No sé por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, y quería aprovechar este día de resurrección para decirte que tus tiempos de luto se terminó. Tus tiempos de luto espiritual se terminó. Se acabó los tiempos de desesperación. Se acabó los tiempos de dudar, como Pedro, como el discípulo que dudaba, que tuvo que tocar los agujeros de Jesús a ver si era verdad que era o no era. Terminó el tiempo de dudar, terminó el tiempo de negar, terminó ese tiempo. Hoy llegó tu día de resurrección a tu vida, donde tu vida espiritual puede dar un cambio, donde tu vida espiritual puede renacer, que hoy puedas decidirte a cambiar el rumbo de tu vida. Que hoy puedas decidirte a decir: yo voy a resucitar. Un día como hoy, hace tantos años atrás, Jesús resucitaba, se encontraba con sus discípulos. Yo hoy voy a tomar eso y voy a resucitar de nuevamente junto con Él. Me voy a poner de pie y voy a decir que hasta hoy era la duda, que hasta hoy era que yo había pisoteado la sangre, hasta hoy vivía desesperada, hasta hoy, porque hoy resucita mi ministerio, porque hoy resucita mi familia, porque hoy resucita mi llamado, porque hoy resucita tu propósito junto con Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? La llegada de tu vida espiritual, hoy Dios te la puede entregar. Mire, después de eso, de lo que hemos leído en Mateo, dice, viene la gran comisión. Y me olvidé de pasar el otro video, perdón. La gran comisión, y le dijo: bueno, ustedes, la palabra ya se cumplió, yo resucité, ahora hay que esperar las promesas. Y ustedes van a ser los encargados de expandir mi reino. Y les hace una promesa de amor tan profunda que yo la tomo para mí también. Le dice en el 28, versículo, vamos a leer del 16, vamos a leerlo todo, el 16, dice, Mateo 28, versículo 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús lo había ordenado, y cuando le vieron, le ordenaron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está la palabra profética para tu vida, para mi vida. Esa promesa de amor tan grande que Dios nos hace, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Jesús, después de haber hecho todo esto, les dijo: ahora ustedes van a hacer lo que yo les he dado a cada uno de ustedes. Pero ya no van a estar más solos, porque va a venir el Espíritu Santo, y además del fuego, del poder, yo voy a estar con ustedes todos los días de tu vida. ¿Por qué digo es una muestra de amor? Porque yo me imaginaba, ¿no? Pero cuando uno se casa, ¿qué dice? Hasta que la muerte nos separe. Pero Dios dice acá, es un acto de amor eso, ¿o no? Decir hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso que hace con la persona que ama. Pero acá Jesús dice: hasta el fin del mundo voy a estar con vos. Hasta el fin del mundo no te voy a dejar un segundo. Donde vos vayas, yo voy a ir. Donde vos pises, yo voy a pisar. Donde vos estés, yo voy a estar. Hasta el fin del mundo voy a estar contigo. Y después de esto, los discípulos confiaron, y cada uno de ellos hizo historia, y a través de ellos se expandió el reino de Dios. Quiero decirte que si a partir de hoy
Vos podés creer que llegó el momento de tu resurrección en tu vida, en tu ministerio. A partir de hoy, Dios va a comenzar a hacer cosas extraordinarias. Acordate que hay una promesa que está acá escrita en la palabra. Yo no te voy a dejar, yo no voy a dejarte, yo voy a estar con vos. Vamos a hacerlo juntos, vos vas a hablar y yo voy a hablar con vos. Yo me lo imagino así. Quiero decirte que no tengas miedo en tomar lo que Dios te quiere entregar. No tengas miedo en hablar. Hablaban los chicos ¿no? que tenían temor y vergüenza y Fede me decía, hoy me decía, ¿cómo puede ser que estés tranquila? No es que estoy tranquila. No estoy tranquila. Pero confío en el que envía. Confío en el que me prometió que iba a estar conmigo. Confío en aquel que me dijo, donde vos vayas yo voy a estar con vos. Donde vos pises yo voy a estar con vos. Quiero decirte que así como le prometió a sus discípulos que no los iba a dejar ni de día ni de noche, que iba a estar hasta el fin del mundo, Dios te dice, voy a estar con vos. Hacé lo que tengas que hacer. Habla donde tengas que hablar. Orá por quien tengas que orar, porque yo voy a estar contigo. Porque yo voy a hablar por ti. Porque yo voy a hacer cosas a través de ti extraordinarias, cosas que oído no oyó ni ojo vio, son las que tiene preparadas para ustedes y para mí. En su nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. En su nombre van a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos pueden decir, yo hoy voy a resucitar ese ministerio que Dios puso en mi vida? Los discípulos resucitaron junto a Jesús. ¿Cómo fue esto? Sí, porque de una vida natural, como decía Fede, de una vida llena de emociones, donde estaban tristes, desesperados. Él nos hablaba de Pedro, pero todos estaban igual, vivían en la emoción. Pero sin embargo, cuando Jesús resucitó y sopló aliento del Espíritu Santo sobre ellos, ellos comenzaron a vivir una vida espiritual. Ellos comenzaron a vivir una vida nueva. Quiero decirte que si vos hoy en esta noche te decidís a resucitar, las demás cosas Dios la va a hacer por vos. Las demás cosas Dios la va a hacer por vos, porque los discípulos no hacían nada más que hablar lo que Jesús le había enseñado. Y se convertían, y se convertían, y se convertían, y se convertían, y se expandían, y la sombra de Pedro iba, y los enfermos sanaban. Yo no sé a quién tenés enfermo en tu familia, yo no sé a quién tenés enfermo, pero Dios te dio la autoridad, Dios te dio el poder delegado del cielo para decirle a la enfermedad que se seque en el nombre de Jesús. Dios nos dio poder, toma la autoridad que Dios te da, recibí la palabra de Dios, recibí la resurrección de Dios, porque Dios va a estar con vos, porque Dios es el que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ponete de pie. Ponete de pie. Y vamos a ver el último video. Pero yo iba antes, pero bueno, me olvidé. Y quiero que hagas algo profético en esta noche. Vamos a ver un video, pero yo quiero que pongas en tu mente o en tu corazón aquello que estás pasando. Quizás estás pasando por dolencias, quizás estás pasando por luto, quizás estás pasando por desesperación, quizás tenés preguntas que no entendés, quizás, no sé, estás pasando por enfermedades, quizás estás pasando por lo que los discípulos pasaron en esos 3 días de luto. Y que cuando veamos ese video, vos digas, yo también hoy resucito junto con Jesús. Yo también hoy resucito. Yo también hoy le doy vida. Yo hoy dejo todo eso atrás y voy a resucitar y voy a tomar una vida nueva. Vamos a ver este video y luego vamos a orar. Él vive. Él vive, y aunque te sientas muerto, aunque te sientas desesperado, aunque te sientas angustiado, aunque te sientas débil, aunque te sientas destruido, aunque te sientas como te sientas, aunque
pienses que ya no hay esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resucita junto a Jesús. Resucita junto a Él. Él vive. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al que vive? Al que reina. Al Rey de gloria, al Rey de victoria. Al que ha resucitado, al que ha muerto, al que entregó su vida por nosotros, al que entregó su vida por ti, al que entregó su vida por amor. Él vive, y no hay mejor manera de celebrar la resurrección que gozarnos en su presencia.